encontramos acá. Bien, entonces vimos con el caso de Creta o la cultura cretense o minoica que encontramos el origen de uno de los mitos, ¿verdad? Pero el mito, repito, es originado por los griegos. Los griegos descubren las ruinas de la ciudad, descubren las cabezas de toros y tantas referencias a toros, y entonces ellos crean una historia para explicar eso que habían encontrado. Ahí es donde nace el mito del Minotauro y el laberinto del Minotauro y todo lo de Teseo, Ariadna, Minos, el mítico rey de Nosos, igual el rey mítico también de los griegos, que es el rey eh, Egeo, que es el que le da el nombre al mar Egeo. Entonces todo eso, pues, de por ahí viene. ¿Qué sucede luego de la hegemonía de Creta en la región? Pues que una cultura que se estaba desarrollando en la zona más hacia el occidente de Creta, ya cerca de la parte continental de Grecia. Entonces se desarrolla una cultura también, comienza a haber una civilización en la región, y es esta zona de acá, es cerca de la Grecia continental. Este es el Peloponeso. ¿Sí, Laura? Tenía una duda. ¿El arte minoico es lo mismo que el arte cretense? Sí, es el mismo. Y el Creo que micénico ya sería otro. sí, exacto. Yo sé que ahí hay como un poquito de confusión, ¿verdad? Pero lo que sucede con el arte, vaya, si decimos cretense o minoico, nos estamos refiriendo a esta isla y a la influencia que tuvo en los alrededores, pero principalmente en esta isla. Aquí la isla se llama Creta. Entonces, cuando decimos arte cretense, estamos hablando del arte de la isla de Creta. Cuando decimos arte minoico, nos estamos refiriendo al rey Minos, un rey mitológico que existió, según la leyenda, en la isla. Entonces decimos arte minoico, refiriéndonos al rey Minos. Por eso es que hay dos nombres ahí para esta. Cualquiera de los dos es válido como una respuesta. Lo que tiene que estar muy claro es cuál es el origen. Decimos arte cretense, nos estamos refiriendo a la isla de Creta. Arte minoico, nos estamos refiriendo al rey Minos, un rey mitológico de la isla, que es con el que arranca también el mito del Minotauro. En esta región, que ven acá, esta es una península. La península es una porción de tierra unida al continente, a la parte continental, es esta zona de acá. Pero se llama península. La península se llama Peloponeso. Y en la península del Peloponeso es donde se desarrolla una cultura bélica, más que la anterior, dedicada con mucho más interés a las artes de la guerra, más que solamente a la agricultura y la ganadería. Y esa es la cultura micénica. Fíjense que como dato interesante es que en esta misma región, el que estoy señalando ahí, es donde siglos más adelante se va a desarrollar otra cultura muy bélica, muy organizada también, muy importante en esa zona, que es la de Esparta, la cultura espartana. La ciudad de Esparta estará también en esta región, en el Peloponeso. La Grecia continental es esta y Atenas está por acá, por esta zona. Bien, vamos a avanzar. Aquí de nuevo, yo siempre le hago ese énfasis con esto de los mapas porque es el contexto geográfico, acuérdense, cómo nos ponemos de acuerdo con la ubicación espacial. Entonces, el Peloponeso es esta región, Creta, acuérdense, acá. Entonces, en el Peloponeso es que se desarrolla la cultura micénica, y esta va a llegar hasta la isla de Creta y la va a conquistar. Y entonces, deja de seguir se cierra la continuidad de la cultura cretense como tal, y la micénica es la que pasa a tener hegemonía en toda la región como cultura dominante. Sin embargo, en el arte van a retomar todo lo que los cretenses hicieron como técnica, solamente vamos a encontrar diferencia en las temáticas. Los temas son diferentes. Bien. Tenemos acá entonces la civilización micénica. Esta es una ciudadela, una de las ciudadelas importantes
en la región. Ahí tenemos los datos de algunos de lo que les decía. Entre el 2000 y el 1100 antes de Cristo se sabe de la existencia de la cultura micénica. Esto es el siglo XIV antes de Cristo. Estamos hablando hace unos 3400 años más o menos desde nuestro punto. Estamos acá. Micenas se encuentra en la región del Peloponeso, que es esta que ven acá. Esparta eventualmente se va a desarrollar acá. Otra ciudad que probablemente ustedes la han escuchado por cuestiones religiosas es Corinto. Es esta acá, la ciudad de Corinto. Es esta, está justo en la porción de tierra que se acerca a la Grecia continental. Aquí algunas de las características punteadas. A ver, son ciudadelas amuralladas, eso significa que son de carácter defensivo. ¿Y por qué? Bueno, toda la región es un tanto inestable en cuanto a las guerras. Entonces, estas culturas, a diferencia de Creta, que está aislada, está rodeada de mar, estas tenían un poco más de incursiones de otros pueblos que buscaban saquear la ciudad. Entonces, la solución es amurallarlas. Y de esa manera las defienden y les sirve también de manera estratégica si quisieran repeler un ataque. Se sabe también que en esta zona se trabaja bastante los metales. Eso lo hicieron también en Creta, pero en Creta abunda más la pintura, abunda más el trabajo en cerámica. Ustedes vieron ahí las diosas serpiente, bueno, diosas madres, algunas imágenes de Saltimbanquis, o la representación de la taurocataxia a nivel de cerámica también, trabajo en piedra y trabajo en metal. En el caso de acá se ha encontrado un poco más trabajo en metal junto con la cerámica. Hay un dato también, y es que la mayor parte de la cerámica o el desarrollo grande de la cerámica lo vamos a ver como parte de la última etapa de Micenas, es parte de la cerámica que también, perdón, de Creta, que se hace también en la isla. Pero vamos a encontrar trabajo en oro y en plata. La Acrópolis de Micenas es la más importante encontrada. Acá hay de manera muy anticipada en la época la utilización de arcos. Arcos en el sentido arquitectónico, no arcos para la cacería, sino arcos a nivel arquitectónico. Resulta que estos arcos que vemos luego muy desarrollados, por ejemplo, con los romanos, tienen un antecedente acá, pero se le llama falsos arcos, porque no tienen la estructura exacta de un arco, sino que se ven como si fueran arcos. Entonces, eso también existe por acá. Las tumbas decoradas, escenas de caza, carros de combate, es lo que más abunda. ¿Se acuerdan en la isla de Creta? La mayor parte de las imágenes tienen que ver con la pesca, con danzas, con ceremonias, con taurocataxia, y en cambio acá no, acá hay un tanto más de representación de los temas de interés de ellos, que es la guerra. En cuanto a la cerámica, les mencionaba escenas de la guerra, ejércitos armados, lanzas, escudos, es como lo que más se nota, y eso tiene una razón. Al parecer hubo una guerra en esta región que implicó un impacto bastante grande en la cultura. Entonces, a nivel defensivo, estas imágenes nos remiten a una época en la que hubo guerra con otro pueblo del otro lado del mar Egeo. Ya luego les cuento ahí cuál es esa posible ciudad, aunque todavía pues está entre que si es un mito o fue realidad. En cuanto a la religión, las tablillas de Pilos son algunos referentes sobre esto. Aparecen los nombres ya de algunos dioses. Aquí se menciona algunos dioses masculinos, ya son no solamente las diosas femeninas. Se habla de Zeus, también se habla de Hera, de Poseidón, Ares, Dionisio. Eso ya aparecen como nombres y se está generando alguna idea del mito alrededor de ellos. Sí, Cecilia. ¿Qué significa tabillas? Tabillas son como tablas, pero ¿cómo se llama eso? En barro.
Ah, ok. Ahí. Gracias. Bueno, entonces, no hay todavía un panteón bien establecido, o sea, no hay todavía un grupo de dioses bien organizados, pero ya se mencionan algunos de estos. Eh, Hay algunos datos que luego van a aparecer reflejados en libros que se van a escribir en la época ya griega, en la época del desarrollo griego. Luego, pues, de esos dioses lo que se sabe es que estaban muy vinculados a ritos antiguos llamado fetichismo. El fetichismo es, en religión, es un tipo de ritos que se realizan a objetos a los que se les da un poder extraordinario, se les considera dioses. Por ejemplo, los tótem, no sé si han visto eso, los tótem de la cultura norteamericana, previo a la época colonial, esos tótem tienen como un halo de presencia de la divinidad en ella. Se cree que tienen poderes y especialmente que protegen a las aldeas. Entonces eso se le llama fetichismo, digamos, como modo de desarrollarse de una religión. Entonces eso está por acá. De ese tipo se piensa que era esta religión. Esos son los dioses o algunas de las imágenes que se han encontrado de dioses micénicos. Siempre aparece la diosa madre vinculada a la vegetación, ¿cómo se llama eso? A la fertilidad también. Esta otra también es una diosa madre, ¿bien? Está sentada en un trono y tiene a un bebé pues en sus brazos. Igual acá. Esta, por cierto, más adelante van a ver ustedes la relación que tiene con otra cultura que vamos a ver más adelante, que ustedes conocen bien, que es el cristianismo católico, donde aparece la idea de la diosa madre también, pero convertida en algo más. Laura, dígame. Ah, no, se activó. No fue a propósito. Lo siento. Bien, no hay problema entonces. Bueno, entonces hay preguntas hasta acá, ¿no? Bien, otro dato es que no hay templos, al menos no se han encontrado nada así como extraordinario en cuanto a construcciones, y es porque se piensa que los ritos se hacían al aire libre y en lugares específicos como altares, y ahí pues se desarrollaba las actividades propias de estas divinidades. Esa es otra representación. Aquí aparecen de nuevo diosas de las que ya habíamos visto de manera arcaica en, en la isla de Creta, y es Demeter, Perséfone, Triptólemo. Las tres son divinidades vinculadas a la fertilidad siempre. Entonces, para esas culturas, la parte esa del vínculo con la tierra es bastante fuerte, por eso las divinidades principales están referidas a ella. A nivel de arquitectura, pues tenemos acá la ciudadela que les mostraba en la primera imagen, el diagrama de la primera imagen. Se sabe que es así, está en una zona alta. De hecho, está en un espacio en el que se puede observar, digamos, como dos obstáculos en el camino, de manera que cualquier ejército, cualquier pueblo, cualquier extranjero que quisiera llegar a la ciudad, tenía que pasar específicamente en ese lugar. Y ellos, al estar en una posición, digamos, alta, tenían un buen lugar para observar si alguien venía. Aquí están las élites siempre. El resto, el pueblo en general, está en las aldeas de los alrededores. También se piensa acá en divinidades protectoras para las ciudades. Entonces, a la entrada o en las entradas para la ciudadela también se colocan esculturas que muestran algunos seres protectores. Bien, ¿qué más sobre arquitectura? La Puerta de los Leones es como el referente principal para eso que les mencionaba de los seres protectores. Ven el tamaño. Esto, por cierto, si se fijan, es un trilito,
como los dolmen que habíamos visto ya en Europa. Y eso nos estamos acercando un poco más a la parte occidental, donde esto era parte de la, digamos, de la media de trabajo para los primeros que hicieron arquitectura en el periodo neolítico. Y aquí la escultura. Es un pilar y dos leones. Unos enfrentados se llama eso. Y ahí el tamaño de las personas. Eso es de finales del siglo XIX, por eso ven ahí la gente toda elegante, ¿verdad? Con sacos. Esta es una representación de, digamos, el esquema para las puertas que tenían ellos. Las jambas, el dintel y los vanos. Un vano digamos, un espacio que está sobre las puertas. En algunos casos puede contener relieve y en otros puede estar vacío. En esta imagen, el vano lo llena un relieve, que es el de estos leones enfrentados. El dintel sería esta piedra en horizontal y las jambas son las piedras en vertical. Entonces, aquí les aparecen los nombres: jamba, dintel, vano triangular en este caso. Vemos vano, dintel, jamba. Como lo leemos ya en la imagen, el dintel tiene un relieve, perdón, el vano, ese es el vano. Tiene un relieve, el dintel es un monolito y tenemos monolitos también para la jamba. Y ahí pues se explica la imagen. Ahí tenemos una imagen más cercana de los leones. Lamentablemente pues no tienen las cabezas, pudo haber sido producto de las guerras o de ¿cómo se llama? De la destrucción, pues como para remarcar más que el destruir la ciudad, pues el destruir la cabeza de los leones. Pero pues seguro se veían majestuosos los leones en esa posición sobre la puerta. ¿No? La puerta de los leones. Y esto que ven acá es la falsa bóveda. Igual, al fondo, eso que ven ahí sobre la puerta, este es un falso arco, es lo que les decía. Aquí aparecen ya arcos, pero le llamamos falsos arcos, porque no distribuyen el peso como lo haría un arco propiamente dicho. Y a eso se le llama bóveda. A toda la proyección del pasillo ese que tiene la misma forma se le llama bóveda. Luego que tenemos el tesoro de Atreo, ese es uno de los mejores ejemplos de las tumbas, como hacen las tumbas. Esas tumbas se le llama de túmulo. Eso significa que están cubiertas por tierra. Les muestro cada espacio. ¿Me pueden ver? Esta es la cámara. La cámara tiene una falsa cúpula también. Tiene forma de cúpula, pero no tiene la estructura de una cúpula como tal, como la vamos a ver en las culturas que vienen más adelante en el tiempo. Y sobre todo la construcción, pues se volvía a rellenar con tierra de manera de generar una colina. A eso se le llama túmulo. Entonces esas son tumbas de túmulo. Tenía una avenida Dromos, o sea, una calle, un pasillo de acceso hasta llegar al lugar en donde se encontraba ya la cámara del tesoro y la cámara funeraria. Ahí está, esta es la avenida Dromo que les decía. Ahí teníamos la puerta, acercar acá. ¿Cómo dijimos que se llamaba esta piedra que va sobre la puerta? Dintel. Muy bien, correcto. ¿Y el espacio vacío arriba del dintel? Vano Vano. triangular. Correcto, un vano triangular en este caso porque tiene forma de triángulo. Y las piedras, o la piedra en este caso son varias que están en vertical en la puerta. Jamba, dijo. Jambas, correcto, ese es el nombre, jambas. Y aquí tenemos la vista desde el interior. Vean el tamaño de una persona y vean lo, pues, bastante amplio de la cámara. Eso es un gran, que sería un gran avance arquitectónico para la región, digo, porque ya hemos visto cosas bastante muy bien logradas por parte de los mesopotámicos
o por los egipcios, pero para esta zona esto es bastante de avanzada. Igual en Creta, veíamos, en la isla de Creta, veíamos también que había mucho avance de arquitectura. ¿Qué está sucediendo en el resto de Europa para la época? Hay muchas aldeas, pero todavía no están desarrollando un tipo de arquitectura tan significativa, pero cada vez se va poblando más la zona del centro de Europa y un poco más hacia el occidente, como llegando a la península ibérica. Sin embargo, todavía se sigue concentrando la mayor parte del desarrollo cultural en la región esta del Mediterráneo más oriental, o sea, lo que colinda con la actual Turquía, Egipto y Grecia. Esa es la zona donde todavía sigue existiendo pues las mejores condiciones de vida. Pues, si no, pues ahí tenemos como ejemplo para esta época el desarrollo de culturas como la babilónica en Mesopotamia o la egipcia que está en su esplendor. Sobre la pintura, aunque no hay grandes ejemplos sobre ella, pues sí hay algunos ejemplos que se han encontrado. No son grandes murales, pero a pesar de eso, al ser pequeños, pues se puede ver la calidad que tenían de uso de color y de diseño, porque eso es diseño, vean, es un diseño que se va repitiendo. Vean, esto es una voluta, tiene forma de caracol, la sube, pasa a la siguiente, y luego es como si regresa, luego pasa otra voluta más, y otra vez se cierra y luego regresa y pasa a la siguiente voluta y luego regresa y pasa a la siguiente. O sea, eso es el diseño, es un diseño muy esmerado. Igual, aunque la paleta de colores es bastante reducida, pues se puede ver que hay un trazo general y luego sobre eso hay delineo de las formas. Bien. Hago otros ejemplos. Acuérdense que cuando les muestro imágenes como esta, son reconstrucciones, no son imágenes ya de la obra finalizada. Pueden ver acá que son un jabalí que está siendo perseguido por 3 perros de caza. Eso significa pues que las actividades de cacería eran comunes a todas estas regiones. Y esto pues es un ejemplo de las que se desarrollaban acá. Es el fresco de la caza del jabalí. Esto está en el Megarón de Tirinto. Vean que eso, lo más puro son los trozos originales. A partir de eso es que se hace como se dice, la reconstrucción del resto. Este es un trabajo bien interesante, fíjense. Acá en nuestro país hay algunos lugares donde se ha logrado hacer algo parecido. El Palacio Municipal de Santa Tecla tiene murales originales que están abajo de todas las capas de pintura. Creo que no se logró reconstruir ninguno completo, pero sí se encontraron que ahí abajo de la pintura hay murales. El Palacio Nacional, que está en el Centro de San Salvador, y pues así otros, que son bien interesantes porque a nosotros que estamos en el área de la plástica nos permite pues exponer la manera de poder recuperarlos a partir de hacer una reconstrucción de los mismos. Bien, otros más, las damas en carros, que también está en Tirinto. Bien. Sigue apareciendo con influencias egipcias, ¿verdad? Los cuerpos así como muy rectos, los rostros de perfil, el ojo de frente. Solo que, si se fijan, hay cambios en cuanto a la anatomía. Vean el tipo de nariz, es diferente. Hay un perfil que llaman perfil griego, que ese es un tabique nasal bastante alto y una nariz muy recta, ese es el perfil griego. También el cabello ahora es rizado y eso se nota, ¿eh? Muchos colochitos ahí que sobresalen del resto del peinado. En esta otra, igual, ¿ven? La nariz recta. El ojo está de frente, aunque se busca ya la idea de hacerlo ver de perfil. El cuerpo está de frente acá. Y hay bastante simetría en cuanto a la disposición del diseño de color. Dígame, María.
Bueno, viendo ahí el retrato, bueno, el tema del pelo, así eran, digamos, genéticamente así colocho, o es que había un estándar de belleza. Eh, Probablemente ambas cosas, fíjense. Lo primero, la parte genética, ¿verdad? Aquí estamos viendo una cultura diferente a la egipcia, que sería africana, y a la mesopotámica, que serían, ¿cómo se llama esto? Árabes. En estas zonas, más bien ya europeos, es europeo. Seguramente hay siempre mezcla, o hubo en algún momento previo a este espacio de tiempo que estamos viendo, hubieron mezclas, pero esto ya es más europeo, ya es el tronco étnico caucásico. Entonces sí es el cabello de una naturaleza diferente. Y probablemente la parte del estándar estético, ¿verdad? Un tipo de cabello que seguramente utilizaba la aristocracia, que era el estándar que todos debían de usar si querían estar como a nivel del resto de la aristocracia. Bien, avanzamos. Sobre escultura y cerámica, pues no hay mucho. María Concepción, no sé si va a decir algo. Ya está. Vean, sobre escultura y cerámica, sí se nota un poco de avance, pero no llega como el gran desarrollo de Creta. Y lo que sucede es que una vez conquistan Creta en los siguientes 2, 3 siglos, los micénicos prácticamente lo que hicieron fue a unir, digamos, los temas de ellos a las técnicas que ya realizaban los cretenses. Entonces, como resultado, en Creta parecía que la cultura es una sola, solo que cambia un poco el tipo de diseños en esa última etapa, en la de la hegemonía micénica. Pero por lo demás, pues el tema es lo que nos va a decir el cambio. Si a la hora de un laboratorio, ustedes, por ejemplo, tienen como opciones Creta o Micenas para una imagen, y en el tema de la imagen ven, por ejemplo, que son, por ejemplo, acróbatas en esa lidia con el toro, ¿qué cultura sería? ¿Cretense o micénica? Está fácil, Cretense. el cretense, ¿verdad? Porque es la que tenía la cultura de ¿cómo se llama? Con referencia al toro. Dígame, Alexis. Lick, fíjese que me acaba de surgir una emergencia familiar ahorita y me tengo que retirar. No hay problema. No, 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 no hay problema. Ahí ojalá todo Vale, se dé por ahí y ahí luego ve la clase. vale, Bien, gracias. bueno. Bien, entonces, si les dijera, eh, las opciones son siempre Creta y Mecenas, pero los temas son más personajes sobre caballos, soldados, batallas. ¿Qué cultura sería? ¿Creta o Micenas? Micenas, dice, bueno, sí, Micenas. Lo demás, ¿qué pasó? Debe ser así fácil, contundente, Micenas, porque ese es lo único que podemos encontrar como diferencia. Bueno, vamos a avanzar. Vean, este es un recipiente micénico. Vean, son soldados. Un dato también en cuanto a la resolución de la figura humana de ese tipo de ejemplos es que utilizan lo que se llama eh, ¿cómo se llama? La isocefalia. O sea, todas las cabezas se ven iguales, se parecen, son como que idénticas. Es como si de una obtuvieran ya el modelo y a partir de esa hicieran todas las demás. Entonces, eso se llama isocefalia. Bueno, la triada divina que ya vimos hace un rato. También eso es escultura, aunque es escultura en barro, es terracota. O Tomás, esa es una crátera. Vean, las cráteras son como ollas. Eso es nosotros le decimos ollas, pero las cráteras son como ollas, son recipientes de cerámica. Igual en este caso observamos eh, un felino, probablemente la representación de un perro, perdón, de un gato o de un león, aunque podría ser un perro, también es muy bien ambigua
la manera de representarlo, porque es bastante simplificada. Tenemos soldados muy esquemáticos, sus escudos, sus lanzas, y tenemos un caballo, también acá, con una armazón a los lomos de él. Vean que han pintado con trazos de colores la base, y sobre esa se han agregado decoración geométrica. Aquí, por ejemplo, se pintaron las líneas primero rojas y luego se pintaron puntos blancos encima. En este caso, el fondo del caballo es rojizo y luego líneas en zigzag para generar el diseño. Otra más. En este caso también es la representación de una escena de batallas con un dato interesante. Vean, este es un caballo, pero ¿qué lleva adentro? Soldados, personas. Correcto. Lleva soldados adentro. Y hay soldados que van encima. Significa que ese caballo no es un caballo normal. Y ahí están soldados alrededor de ellos. Es como una escena de una batalla. Si el caballo se comió los soldados, ¿o qué pasó? ¿Quién me ayuda? Ah, como Edwin dice, el caballo de Troya. Se lo pregunta, ¿qué dicen los demás? Es el caballo que hicieron los griegos para entrar a Troya. Ah, muy bien. Entonces eso estamos hablando ya de una historia, ¿verdad? De la Ilíada. Correcto. La Ilíada. Ese es el nombre del libro. Vamos a ver qué más, pero ya vamos a llegar por ahí. Bien, Agamenón es otro de los personajes también de interés. Agamenón aparece en los textos, en los libros que luego los griegos hicieron como tragedia. En este caso es orfebrería, lo que observan ahí. Tiene trabajo en metal. Lo que se hacía es, tenían como un molde de un material sólido, podría haber sido madera o podría haber sido también piedra, y sobre esa se le daba forma a una lámina de oro o de plata también, hasta generar una máscara, como lo ven acá, una máscara de Agamenón. Y lo que hacían estas era, bueno, esa era parte de un ajuar funerario. Estas eran como las máscaras que colocaban encima del rostro del difunto. Hay algunas de las que se han encontrado que son retratos prácticamente, por eso dice ahí que suelen ser piezas únicas, porque guardaban rasgos similares a los del difunto, al menos eso es lo que se interpreta pues de lo que se ha encontrado. Lo que más se conocía como la ciudad donde abundaba el oro, había mucho oro en la región, y ellos hicieron mucho accesorios para las ropas, tanto colgantes, aretes, pulseras, anillos. Hay mucho como ornamentos hechos con oro. ¿Dónde está todo eso? Pues lo que ha sobrevivido está en algunos museos, pero la mayor parte de eso se perdió. ¿Qué pasó con eso? Pues lo fundieron y lo convirtieron en algo más, ya en la época de las culturas que van a venir, la griega y la romana. Otro ejemplo más de una máscara, esa que ven ahí en oro. Y a la derecha, esos son moldes. El de arriba bueno, el de abajo es la impresión y el de arriba es el molde, o sea, el molde negativo, como los moldes de los cilindros que se hacían como sellos en micenas. De esa forma se realizaba. ¿Sí, Laura? Lick, esos serían grabados. Sí, o sea, la técnica para hacer el molde es un grabado. La pieza que ve ahí es un relieve, pero no es grabado. Más bien en este caso bueno, sí, sería el sello es un tipo de grabado, pero sería tanto la técnica para hacer el molde como la técnica para hacer el positivo, que es la pieza que está abajo. Ah, ok, gracias. Bueno, sí, Kelly. Tenía una duda sobre la máscara. ¿Tenía alguna
utilidad o solo era como decoración? Bueno, lo que se menciona en los textos sobre esto es que eran máscaras funerarias, o sea, se colocaban sobre el rostro del difunto. Por eso muchas son diferentes, o sea, no hay iguales, porque se suponía que representaban el rostro del difunto, como las máscaras funerarias que colocaban los egipcios, o que los egipcios tenían un avance técnico mucho mayor que esta cultura. Muchas gracias, Lick. Bueno, bien, hasta ahí entonces con lo que se refiere a la cultura micénica. No sé si hay alguna pregunta hasta acá. Todo bien. ¿Sí, Gabriel? La puerta de los leones que sale allí es la misma que se menciona en la Ilíada. Es lo que se piensa, y por eso va acá el mito sobre la ciudad de Micenas. Porque resulta que, acuérdense, Micenas es antes que Grecia, es antes. De hecho, pues desaparece todo prácticamente como por el año 1200, 1100 antes de Cristo. La cultura desaparece en esta región, que es lo que les decía, la idea de un volcán que explota y que hace que emigren las personas de esa región, aquellos que no murieron, y se abandona todo. Pero con la repoblación que sucede entre el 900 y el 800 antes de Cristo siempre, las culturas que llegaron, que eran propiamente griegas, los aqueos, por ejemplo, que son una de las tribus principales de ese momento, esos descubren los vestigios. Entonces, al descubrir los vestigios, comienzan ellos a generar explicaciones alrededor de lo que encuentran. Es ahí donde se piensa que Homero tomó muchas de las ideas de esas historias que comenzaron a surgir para crear la idea de dos libros, que son la Ilíada y la Odisea. Son dos libros de Homero. En el caso de la Ilíada, pues es donde nos habla del caballo de Troya. Y en la Odisea son los viajes de Odiseo o el Ulises romano. Ulises es en latín sería, Odiseo sería en griego. Entonces, de acá es donde se supone se desprenden los antecedentes, las historias que a lo mejor existían o los ejemplos de lo que se encontró y que generaron mitos. Pues Homero los junta y crea esas historias. El caso de la Ilíada, ¿de qué trata? ¿Alguien que la leyó? ¿Alguien leyó la Ilíada? Sobre la lucha entre dos naciones, la ¿Sí? nación de Ilión y la nación de los minoicos, Muy bien. que empieza con París, creo el nacimiento de París, que es como un presagio a la caída de la ciudad de Ilión, y lo separan a París de la familia real, lo intentan matar, pero a quien dejaron a cargo no pudo y lo crió él. Entonces ahí a Paris le pasa algo de que, ya grande, de que se encuentra con tres diosas, creo, Ujú. que venían ellas de una fiesta o algo así. Y andaban buscando a alguien que les dijera, porque ellas eh, andaban una manzana y en la manzana tenía escrito la más bella. Entonces estaba en esa discusión de quién se la merecía. Ajá, ¿y Entonces qué pasó? Paris se topó con esa situación y a él le tocó decidir. Y las tres diosas le ofrecieron cosas diferentes. Y Afrodita, creo, la diosa del amor, le ofreció la mujer más hermosa de- del mundo. Ujú. Y entonces ahí le enseñó en visiones a la esposa del rey de Esparta. Entonces, de,
Ajá, creo. Y entonces, él decide de que ella es la más hermosa para él poderse quedar con la mujer más hermosa. Eh, luego, en Ilión hacen un concurso o algo así, y Paris llega allí porque uno de los mejores güeyes que tenían le iban a hacerle sacrificio. Llega ahí al reino y le gana a todos, porque para poder recuperar al güey. Entonces ahí la familia real se entera de que él está vivo y lo vuelven a tener en la familia real. Este, creo que se pelea con su hermano Héctor para poder recuperar al güey. Luego de eso se quedan gobernando y tienen problemas con los minoicos. En todo eso hay problemas entre el Ilión y los ¿cómo? Y la ciudad de los creo que les dicen padres de los griegos o algo así. Algo así. Creo que nos vamos a quedar por ahí con lo que ya con la idea que nos has planteado, ya tenemos como el panorama de dónde inicia eso. Y efectivamente es hay una diversidad de mitos, de historias que se desprenden de lo que nos estaba diciendo Gabriel, y que aparecen en el libro. El libro es bastante extenso y bastante complejo, porque no solamente muestra una guerra entre humanos, sino también una guerra entre dioses, porque, como lo mencionaba él, que es lo que se ilustra en la imagen que les muestro ahí, Paris, un pastor, pues se encuentra en el dilema de decidir cuál de las tres diosas es la más bella. Y bueno, ahí usando pues sus artilugios, logra Venus que sea ella quien le entregue la manzana que Discordia, la diosa Discordia, lanzó sobre la mesa y dijo para la más hermosa. Ese es otro mito, el mito de esta boda en la que la diosa Discordia no la invitaron porque dijeron no, esa va a venir siempre a hacer relajo. Y al final siempre llegó y llegó a hacer relajo. Tiró la diosa manzana y dijo para la más hermosa. Estas diosas quedaron, entonces el disgusto de las diosas que no ganaron, que son Atenea y Hera, las pone también en uno de los bandos de la. Entonces, esa es una historia bien compleja, tiene diversos, digamos, como momentos, muchos de ellos tienen que ver, por ejemplo, con personajes como los que aparecen ahí. Aquiles, ¿quién es Aquiles? A ver quién me ayuda. Aquiles, el de los pies ligeros. ¿Quién es o qué es? ¿Sí, Laura? Solo sé que fue, o sea, un guerrero casi que invencible, pero porque cuando nació lo bañaron en, no sé, no recuerdo qué líquido que lo hizo invencible, pero al momento de remojarlo, lo agarraron del talón para, pues sí, para que no se ahogara. Entonces, ajá, y lo bañaron en eso y él creció y era prácticamente invencible. Y nada, que en una guerra falleció porque le apuntaron a ese talón que no fue bañado por ese líquido. No sé si no estoy segura si es un líquido o. Es el agua de un pozo sagrado. Ah, Lo que ponía daba la inmortalidad. Uh-huh. Pues de eso. No, bien, gracias. Bueno, la historia de Aquiles y Patroclo, solo esa es una historia que ha motivado poemas y historias así como muy aparte, la historia entre esos dos. Muestra la lucha de aqueos y troyanos, que es lo que mencionaba Gabriel, esa lucha entre dos bandos, dos ciudades que son representadas acá, y que es una guerra que dura años. Luego de años y años de estar luchando, ¿qué es lo que sucede? Pues que no logran ganar. Y entonces, ¿qué es lo que pasa con esto? El caballo de Troya, que lo conocemos así. ¿Sí, Gabriel? Todo viene a que los
los dioses que estaban a favor de los aqueos, les dicen cómo pueden destruir la ciudad de Troya. Y creo que son tres requisitos, que era sacar una estatua o una de la diosa Atena. La cosa es que ellos consiguen eso, ¿verdad? Consiguen esas tres cosas y hacen como que si la diosa se enojó con ellos, y solo dejan a un aqueo y ¿cómo se llama? Durante la noche los troyanos ven una gran llamarada de fuego. Entonces al día siguiente van a ver qué pasó, porque esa llamarada fue donde estaban los aqueos, en las playas de Troya. Ellos van y encuentran ese caballo y encuentran ahí creo que, ajá, sí, a un prisionero, no sé si era. La cosa es que él les dijo que había quedado ahí como sacrificio con el caballo. Y entonces los troyanos no hallaban qué hacer con el caballo, porque si lo destruían, ellos también creían de que iban a hacer enojar a los dioses. Entonces ellos lo meten a la ciudad y sin saber de que ellos, sin saber de que adentro estaban los aqueos, esperando a que entrara a la ciudad. Creo que todo eso fue planeado por Odiseo. Y una de las hijas bueno, una mujer que era vidente, que había sido maldecida, cuando ve el caballo, le dice de que eso iba a traer la destrucción de la ciudad, y ellos no le hacen caso porque la maldición era de que había perdido la El don de la adivinación. ajá, el don de la palabra o algo así, porque, o sea, ella siempre veía pero la gente no le creía. Vale, muy bien. Ahí ya tenemos ya entonces, gracias, el planteamiento general de qué es lo que sucede con eso. La idea del caballo de Troya es una de las cosas que están como más metidas en nuestra cultura. Siempre hablamos de eso, del caballo de Troya, especialmente cuando hablamos de alguna trampa, especialmente, que eso fue lo que hicieron los saqueos acá con los troyanos. Lograron entrar de esa forma, después de un asedio de años en los que no podían derribar ni traspasar las barreras de la ciudad, pues idearon eso, hacer una trampa para poder entrar. Y no estoy del todo seguro si Odiseo fue porque en el caso de Odiseo él tiene su propia historia y él no asistió a la guerra, porque por algo que hizo él quedó perdido en el océano. Entonces, pero sí, sí es que entra en el caballo, luego hacen fiesta porque se supone que los troyanos ganaron, pero ya estando dentro y todos borrachos, en mitad de la noche, salen los soldados, abren las puertas y afuera entra todo el ejército. Y ahí viene la ruina de la ciudad. Entonces, por ahí va esto. Es un libro bastante complejo, como les mencionaba. Antes lo dejaban en bachillerato, no sé si ustedes lo leyeron. Bueno, el caso de Gabriel creo que sí tiene un poco más de referencia. No sé si lo leíste, Gabriel. Sí, lo dejaron. Muy bien. Y qué bien pues que sí lo leíste, porque conozco muchos que me dicen, no, mire, lo dejaron, pero yo vi un resumen en YouTube. No hay nada como leerlo, en serio, no hay nada como leer un libro por todo lo que genera en nuestro cerebro. Bien, dice, según yo tengo entendido, fue el rey de Micenas, dice que era Agamenón, creo. Por ahí creo que va el asunto, con o sea, ahí se comienza a cruzar todas estas ideas de los personajes que vamos viendo. Solo les recuerdo, las culturas que estamos viendo, Micenas y Creta, no son los que crearon el mito, sino que cuando los griegos llegaron a estas regiones y encontraron esas cosas, buscaron una manera de explicarlo, y ahí nacen mitos. Luego viene Homero y lo que hace es arma toda la historia en un solo, bueno, en dos libros.
Bien, esta es otra, la Odisea. La Odisea son las aventuras de Odiseo. Odiseo en griego, en latín es Ulises. Y el caso de este, ¿quién es? ¿Qué sabemos de Ulises, de Odiseo? ¿Sí, Gabriel? En la Odisea, todo lo que pasa es porque recuerdo que Odiseo hace enojar al dios Poseidón. Entonces, al retirarse, por lo menos lo que yo sé, al retirarse de la guerra, ellos con su tripulación quedan varados porque Poseidón les arrojó una tormenta. Y durante todo eso que está pasando en el reino, porque Odiseo es un rey, en sus tierras, está pasando una crisis como política, porque la reina está como siendo obligada a que se case con uno de los pretendientes políticos que están ahí y le quieren quitar el reino a Odiseo. ¿Cómo se llama la reina? Perdón. Pero también otro personaje así como bien importante que también aparece hasta en canciones en la cultura popular. Elena, Laura, no, Elena, Penélope. la de María Fernanda dijo, ¿verdad? Sí, Penélope, correcto. Sí, Gabriel, perdón, solo era un paréntesis nada más ahí con lo de... Entonces, no recuerdo, pero la cosa es de que Odiseo quiere regresar a sus tierras y pasa por varias circunstancias, por el por el mismo hecho de que Poseidón está enojado con él, que creo que pues que se enojó porque le mató a un hijo, creo, en las guerras de- Ahí está en pantalla. Ahí en pantalla. No, ajá, sí, mata a uno a un cíclope, lo dejan ciego. Pero yo digo antes, Ah, o sea, ajá, que ya estaba molesto antes, Poseidón con él. esta fue la gota que rebalsó el vaso. Sí. Bien, gracias, Gabriel. Vamos a avanzar acá. Es interesante, pues, lo de los mitos. Vean, todo esto tiene o sea, si les digo, por ejemplo, Odiseo, si les digo la Ilíada, eso tiene una cantidad de salidas por todos lados con otros mitos, con otras historias que hacen muy rica toda la historia. Entonces es bien interesante que pues, conozcamos del tema. En este caso, bueno, el cíclope, bueno, decía, Gabriel, ya antes Poseidón ya estaba molesto con Ulises, pero pues termina de enojarse luego que hacen un pequeño, ¿cómo se dice? Hacen una estación, por así decirlo, en una isla, que es donde gobierna Polífemo, uno de los cíclopes, y pues Odiseo lo mata. Al final primero le saca un ojo y luego lo mata. Entonces, eso termina de enojarlo. Y entonces los condena a vagar errantes por el océano y a no encontrar el camino de regreso a casa. Ahí es donde vienen todas las aventuras de Odiseo. No sé si ustedes conocen dentro de siempre la cultura popular, en la década de los 70, 80, no recuerdo muy bien, pero en los 80 estoy seguro que ya estaba. Hay una caricatura futurista que se llama Ulises 31. Esa de Ulises 31 es la versión, digamos, moderna, espacial, de la historia de Odiseo. Cada uno de los capítulos de Ulises 31 es una de las aventuras de Odiseo. Y él anda buscando o trata de llegar pues de regreso a su casa, a Ítaca, si no estoy mal. La esposa es Penélope. Penélope es un modelo de fidelidad en toda la literatura que se crea desde los griegos hasta nuestra fecha, especialmente la que surge en la Edad Media, Renacimiento, Barroco, Neoclásico y Romanticismo.
También la parte que tiene que ver con su hijo Telémaco, cuando él regresa a la ciudad y lo que sucede pues ahí. Entonces, hay mucho alrededor de este personaje. Yo lo que les invito con eso, porque por cuestiones de tiempo no alcanzamos a ver todo lo, eh, ¿cómo se les dijera? A profundidad, pues los mitos, sino que solo podemos dar así como los datos generales. Entonces, hay que revisarlos, hay que leerlos. En este, por ejemplo, imagen que les muestro, aquí aparecen las sirenas. Dicen, no, que las sirenas tienen cola. No, las sirenas no tienen cola de pez. Las sirenas son aves, son pájaros, y son pájaros vinculados a la orilla a las playas, pues a la orilla de las playas que tienen especialmente riscos. Sí, Elisa. Entonces las arpías eran las mismas sirenas. No, las arpías se ven iguales. La diferencia es que las arpías están vinculadas a las montañas y a los bosques, pero por lo demás se ven iguales, pero están en otro lugar. Las que están en las playas, las que tienen que ver con los navegantes, con los barcos, esas son las llamadas sirenas, no son arpías. No les podemos decir tampoco sirenas aunque lo veamos igual, pero si está en un bosque o vinculada a una historia en una montaña, es una arpía, no es una sirena. Ahí tal vez donde hay un poquito de confusión con esto, y digo, no, pero esas son arpías, las sirenas tienen cola de pez. No, la cola de pez se les agregó durante la Edad Media, o sea, hace menos de 2000 años. Y aquí estamos hablando de alrededor de 3000 años bueno, más o menos de 2000 y 1000 más, y más o menos como 3000 años de historia atrás en el tiempo. O sea, las sirenas originales son así. Tienen cuerpo de pez y el busto y cabeza de mujer. En las primeras imágenes que les mostré, recuerdo, cuando entramos al mar Egeo, les mostraba unos riscos y la naturaleza de muchas de las playas de la región. Los barcos cuando se acercaban en medio de tormentas, por ejemplo, a los riscos terminaban por encallar, es decir, golpeaban arrecifes o golpeaban las rocas y pues ahí se destruían las naves. Los marinos morían. A eso lo que le agregaron fue como la parte extraordinaria, que había un canto que era el que hacía que los marinos se fueran acercando a la playa hasta que chocaban, se destruían y entonces pues ahí las sirenas se las comían. Pero las sirenas con cola no son griegas, eso es, o sea, el mito original no son así. Elisa, no sé si algo más. No. No, solamente gracias. Muy bien. Bien, esa es de la parte, esa es de la historia de Odiseo. ¿Qué representa esta? Vean, ahí está. ¿Qué estará representando de todas las escenas? ¿No? El paso de los navegantes cerca de donde estaban las sirenas, que creo que los navegantes tienen cera en los oídos para no escuchar, y Odiseo les mandó a que lo ataran y él iba a escuchar el canto de las sirenas. Muy bien, eso es justamente lo que se está mostrando acá. Vean lo ingenioso para los artesanos de este periodo, que este periodo es griego, no es micenio, es griego. Vean, las sirenas aparecen acá, tienen la boca abierta, están cantando, y alrededor de ellos ven estos signos. Estos son signos que muestran sonido. Está diciendo que hay un canto que volaba en el aire, que atravesaba toda la escena, y efectivamente los navegantes de Odiseo tienen cera en sus oídos, por lo tanto no escuchaban los cantos, pero Odiseo sí se hizo amarrar al mástil para poder escucharlo, porque él quería escuchar el canto, pero amarrado no pudo hacer que el barco se dirigiera hacia ella y por lo tanto escapó de las sirenas. De esto hay mucho en la mitología griega y en el arte, en la cerámica especialmente griega, vamos a encontrar bastantes referencias a esto. Otra vez, vean.
Estas son sirenas. Otra manera de representarlas. Y ahí va Odiseo amarrado al mástil. Entonces, perdón, las sirenas no tienen cola. Eso ya otro mito caído. Ahora sí hay algo interesante con esto. Más adelante sí lo van a tener, pero las condiciones son diferentes. Estamos en una etapa en la que Grecia y Roma van quedando atrás y hay nuevas culturas que están surgiendo, especialmente algunas que hacen muchos viajes a través del océano, ya no solo en el mar Mediterráneo, sino hacia el Atlántico. Y en el Atlántico encuentran algunos animales que a ojos de ellos parecen mujeres que llevan y que cantan, que producen sonido. Entonces ahí es donde enlazan el canto, los seres vinculados al agua, estos animales, y ahí crean la idea de las representaciones de las sirenas con cola. Ojo que cuando hablamos de sirenas con cola, debemos estar, con cola de pez, debemos estar así como que muy seguros de que es eso lo que estamos viendo. Y no estamos viendo una hada vinculada al agua de los países nórdicos que se llama Melusina. Melusina es otra, es otro ser, no es una sirena. Se tiende a confundir a Melusina con sirena. Les pongo un ejemplo bien claro. Bueno, antes, Elisa, dígame. ¿Y las ninfas son otras entonces? Las ¿O son ninfas, iguales? no, las ninfas son el nombre de ellas genérico es ninfa, y las ninfas son mujeres vinculadas a los ríos o a las fuentes de agua. Son hijas de los dioses vinculados al agua, ¿sí? ¿Sí, Gabriel? Creo que la mamá de Aquiles era una ninfa, ¿no? La ninfa, Tetis, creo que se llamaban. sí, la ninfa Tetis. Entonces las ninfas no están vinculadas al agua, pero ellas son mujeres, o sea, tienen todo su cuerpo femenino, no tienen forma de ningún animal. Acuérdense que en la mitología griega, si tiene una mezcla de animal y de persona, es un monstruo o es algo malo, porque los seres buenos, digamos, vinculados a las divinidades favorables a los aspectos de la vida, tienen forma humana, completamente forma humana. Pero cualquier deformidad ya no son buenos, son malos. Eso vamos a estudiar un poquito más con el tema de Grecia. ¿Sí, Fátima? ¿Y qué pasaba si escuchaban a las sirenas? Quedaban encantados y entonces al quedar encantados con el sonido simplemente lo seguían, cambiaban el rumbo del barco en dirección a donde estaban las sirenas cantando, que eran los riscos en la playa. Entonces el barco se iba acercando de manera cada vez más peligrosa a riscos en contra de los que chocaba. Ahí el barco se destruía y morían ahogados o, según el mito, devorados por las sirenas, los marinos. Eso es lo que sucedía. O sea, por eso fíjense que también en lenguaje figurado nosotros decimos, es que no, es que ustedes se dejan llevar por el canto de las sirenas, o sea, se dejan encantar por gente que les habla bonito o que dice cosas que les son agradables, aunque no sean aunque el propósito no sea bueno, pero se dejaron encantar. Entonces, bueno, ustedes se dejan seducir por la sirena. O sea, es que el canto de la sirena, según el mito, era tan hermoso, tan melodioso que embrujaba a los marinos y los hacía que de manera, ¿cómo se dice? Eh, equivocada y sin pensarlo, pues se acercaran a las rocas de la playa y ahí morían. Eso es lo que sucede. Bien, ¿qué más? Bueno, les iba a decir sobre esta dichosa Melusina. El símbolo de Starbucks, ¿qué es? ¿Cómo Se es? supone como la sirena que tenía dos colas, ¿no? Las sirenas solo tienen una cola. No. Ah, bueno. Entonces no es una sirena, es una melusina. Y melusina no es una sirena, es una hada. Está vinculada al agua. Y hay una historia un poco trágica alrededor de ella, tanto de la mamá de ella como de ella, de Melusina. Entonces vean cómo a veces creemos cosas y todo el mundo lo dice, y como todo el mundo lo dice, es cierto. No, la historia nos ayuda a encontrar todo ese montón de verdades que están por ahí y que pues la misma cultura simplemente nos ha llevado así.
arrastras creyendo que una cosa es una y no otra. Van a encontrar gente que les va a decir, no, el símbolo de esta cafetería es una sirena, pero una sirena de 2 colas, y se lo va a mantener y defender a capa y espada. Pero no, es una de las representaciones, porque no es la única, de Melusina. Melusina tiene como 3 representaciones diferentes. Así que bueno, me voy a quedar por acá. No sé si hay alguna pregunta o algún dato que ustedes quisieran compartir. ¿No? Bien, entonces nos quedamos acá y por la grabación.